El amanecer en Ecatepec nunca llegaba con la promesa de algo nuevo, sino con el peso aplastante de la repetición. A las 4 de la mañana, la oscuridad aún se aferraba a las calles sin pavimentar y a los laberintos de casas de bloque gris, pero el aire ya vibraba con el murmullo de una ciudad que se despertaba a regañadientes. Un frío húmedo, que calaba hasta los huesos, se colaba por las rendijas de la ventana del modesto apartamento de Javier Morales. Era un frío que olía a diésel quemado, a fritanga recalentada y a la desesperanza silenciosa de millones. Para Javier, de 42 años, este no era el comienzo de un día, sino la continuación de una noche demasiado corta, una pausa insignificante en una vida de esfuerzo incesante. Se levantó de la cama con el movimiento lento y calculado de un hombre cuyos músculos guardaban la memoria de cada tanque de gas que había cargado. Un autómata programado por la necesidad y la rutina. Su reflejo en el espejo del baño le devolvía la imagen de un hombre que el mundo había decidido pasar por alto. Canas prematuras salpicaban su cabello oscuro y revuelto, y las arrugas alrededor de sus ojos no eran de risa, sino surcos tallados por el sol implacable y la preocupación constante. Javier era un fantasma con uniforme, una silueta anónima con el logotipo de Gas Express Nieto bordado sobre el corazón. Se movía por su pequeño espacio con una familiaridad que rayaba en la ceguera, cada objeto en su lugar preciso, cada paso, una repetición del día anterior. En la cocina, el café hervía con un silbido lastimero, el único sonido que rompía el silencio opresivo. Era un ritual solitario, un combustible amargo para un motor que sentía que podía detenerse en cualquier momento, vencido no por la fatiga, sino por el peso invisible que cargaba en el alma. El uniforme raído se sentía como una segunda piel, una armadura contra un mundo que no le ofrecía cuartel. Cada mañana, al abrocharse la camisa descolorida, Javier sentía que se ponía el disfraz de El Gasero, el personaje invisible que la gente recibía en sus puertas con la prisa de quien no quiere ser molestado. Su camión, un viejo y ruidoso armatoste de 3,5 toneladas, lo esperaba abajo, un monstruo de metal que conocía tan bien como su propio cuerpo. Subir a la cabina era como entrar en una burbuja de resignación, el olor a vinilo viejo y a sudor impregnado en el asiento. El rugido del motor diésel era la fanfarria de su jornada, una sinfonía monótona que lo acompañaría mientras cargaba y descargaba los pesados cilindros de acero, un Sísifo moderno, empujando su roca, no por una colina, sino a través del caótico e interminable Estado de México. Conocía Ecatepec como la palma de su mano, un mapa mental tridimensional que ninguna aplicación podría replicar. Cada bache, cada callejón sin salida, cada atajo a través de un mercado sobre ruedas o un tianguis improvisado estaba grabado en su memoria. Era un conocimiento íntimo, forjado a lo largo de 1900 años de navegar por un territorio donde la ley a menudo era una sugerencia y la supervivencia una habilidad. Veía la vida de la ciudad desde una perspectiva única. Las cocinas, los patios traseros, las azoteas. Escuchaba fragmentos de conversaciones, risas, peleas. Era un testigo silencioso de 1000 vidas ajenas, un espectador invisible que entregaba la energía para que otros pudieran cocinar sus alimentos, calentar su agua y seguir adelante con sus propias luchas, sin jamás preguntarse por las suyas. Su eficiencia y puntualidad eran legendarias en su ruta, pero nadie sabía su nombre. Era simplemente el del gas, pero había un nombre que lo anclaba a la realidad, una razón que convertía su existencia fantasmal en una misión desesperada. Sofía. Antes de salir cada mañana, tomaba el portarretratos gastado de su buró. La sonrisa de su hija de 9 años, chimuela y radiante, era un sol en miniatura que luchaba por disipar la oscuridad de su vida. Esa foto había sido tomada antes de que la palidez se instalara en sus mejillas, antes de que el cansancio se convirtiera en su compañero constante. Ahora, la imagen contrastaba dolorosamente con la Sofía que visitaba en el hospital, una pequeña figura frágil, conectada a monitores que pitaban con una regularidad aterradora. La cardiopatía congénita rara
Era un monstruo con un nombre complicado que los doctores habían pronunciado con una mezcla de profesionalismo y lástima, una sentencia envuelta en jerga médica. El diagnóstico había caído sobre él como una losa de concreto. Cirugía experimental, le dijeron, carísima, disponible únicamente en un hospital privado en la Ciudad de México, un universo de lujo y tecnología a años luz de su realidad. Los números que le presentaron eran obscenos, una cifra con tantos ceros que parecía una broma cruel. 10 millones de pesos. Una cantidad que no podría reunir ni en 10 vidas de cargar tanques de gas. El sistema de salud público, su única esperanza, lo había aplastado con la indiferencia burocrática. Una lista de espera de años, le informaron con una sonrisa ensayada. Un tiempo que el corazón de Sofía, ese pequeño y valiente músculo que luchaba cada segundo, simplemente no tenía. El rechazo del seguro privado que apenas podía pagar fue el último clavo en el ataúd de sus esperanzas. Cada puerta que tocaba se cerraba en su cara con un portazo metálico. Los préstamos bancarios eran una fantasía para alguien con su sueldo. Las organizaciones de caridad estaban saturadas, sus recursos eran una gota de agua en un desierto de necesidad. Se sentía atrapado en una pesadilla lúcida, gritando en silencio mientras el mundo seguía girando, indiferente a su tragedia. La impotencia era un veneno que se le filtraba en el alma, un ácido que corroía su espíritu trabajador y honesto. ¿De qué servía levantarse a las 4 de la mañana? ¿De qué servía romperse la espalda día tras día, si no podía hacer lo único que importaba en el universo, salvar la vida de su hija? La injusticia de la situación era tan abrumadora, tan visceral, que a veces le costaba respirar. El peso de los tanques de gas, que antes era solo una fatiga física, se había transformado en un símbolo de su fracaso. Cada cilindro de 20 kilos que levantaba sobre su hombro era un recordatorio tangible de su insignificancia económica. Podía cargar cientos de kilos al día. Su cuerpo era una máquina de fuerza y resistencia, pero esa misma fuerza era inútil contra el enemigo que enfrentaba. No podía luchar contra la burocracia. No podía negociar con la enfermedad, no podía intimidar a la muerte. Javier Morales, el hombre fuerte, el trabajador incansable, era completamente impotente. Mientras conducía su camión por las calles congestionadas, su mente no dejaba de hacer cálculos imposibles, buscando una salida, una grieta en el muro de la desesperación que lo rodeaba, sin saber que estaba a punto de encontrar una. La llamada entró como cualquier otra, una dirección más en una lista, interminable que lo llevaría a un barrio de clase media alta, de esos con bardas altas y céspedes bien cuidados que parecían de otro planeta. La casa en cuestión, sin embargo, era extrañamente modesta en comparación con sus vecinas, una fachada discreta que intentaba no llamar la atención, y por eso mismo la llamaba. Javier sintió una punzada de inquietud, un instinto animal afilado por años de recorrer las calles más peligrosas. Había algo que no cuadraba. Cámaras de seguridad diminutas, casi invisibles, vigilaban desde los aleros. Los vidrios de las ventanas tenían un grosor inusual, un tinte oscuro que no dejaba pasar la luz ni las miradas. Los dos hombres que lo recibieron en la entrada no tenían la apariencia de ser los dueños. Sus miradas eran duras, sus posturas tensas y vigilantes, y vestían ropa de marca que parecía un disfraz sobre cuerpos acostumbrados a otro tipo de trabajo. Le indicaron con un gesto hosco que llevara el tanque a la parte trasera para la instalación de un calentador de agua en el sótano. Mientras maniobraba el pesado cilindro metálico por un pasillo lateral, el aire se volvió más denso, cargado de una tensión palpable. Fue entonces cuando escuchó las voces, un murmullo airado que se filtraba a través de una pequeña ventana a ras del suelo, una de esas que dan a los sótanos. La curiosidad, una emoción que rara vez se permitía, lo venció. Dejó el tanque en el suelo con un cuidado extremo para no hacer ruido y se agachó, pretendiendo revisar la válvula. La ventana estaba entreabierta apenas 1 centímetro, una rendija al infierno. Acercó el oído y luego el ojo, y lo que vio le heló la sangre en las venas, deteniendo el latido de su propio corazón por un instante eterno. El sótano no era una bodega, era una casa de conteo.
Sobre una larga mesa de metal, varios maletines de lona estaban abiertos, desbordando fajos de billetes de 500 pesos, perfectamente alineados y empaquetados en plástico. La escena era irreal, una montaña de dinero como las que solo se ven en las películas. Eran tantos que el color morado de los billetes parecía pintar la habitación. Un hombre de complexión robusta, con un reloj de oro que brillaba bajo la luz de un foco desnudo, golpeó la mesa con furia. La voz que Javier escuchó entonces fue un trueno que resonó directamente en su cerebro, clara y letal. «Son 10 millones, cabrón, 10 millones, y el paquete para el patrón de Jalisco tiene que estar completo para mañana al mediodía, o nos cuelgan de un puto puente». La palabra Jalisco fue como una descarga eléctrica, un nombre que lo significaba todo: poder, violencia y muerte. El miedo lo paralizó. Su cuerpo entero se convirtió en un bloque de hielo. Había tropezado con una casa de seguridad del Cártel de Jalisco Nueva Generación, la organización más temida y sanguinaria del país. Su mente, que segundos antes solo pensaba en la presión de las válvulas y el peso del tanque, ahora era un torbellino de pánico. El instinto primario le gritaba que corriera, que desapareciera, que olvidara lo que había visto y oído. Con manos temblorosas y una torpeza que casi lo delata, terminó la instalación en un estado de trance. Los hombres que lo supervisaban no notaron su palidez ni el sudor frío que le perlaba la frente. Le pagaron el servicio con un billete arrugado, una propina insignificante que se sintió como un insulto cósmico. Javier subió a su camión, encendió el motor y se alejó de esa calle tranquila con el corazón martillándole en el pecho, sintiendo la mirada de la muerte en su nuca. Esa noche, el sueño fue un territorio inalcanzable. Daba vueltas en su cama, enredándose en las sábanas empapadas de un sudor que no era por el calor, sino por el terror. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del dinero volvía a él, vívida y tentadora. 10 millones de pesos, la cifra exacta, la llave para la cirugía de Sofía, el número que los doctores habían pronunciado y que se había convertido en su obsesión. La casualidad era tan precisa, tan cruelmente perfecta, que parecía una broma del diablo. Su mente se convirtió en un campo de batalla. De un lado, su conciencia, una vida entera de honestidad, el miedo paralizante a un enemigo que no perdonaba. Del otro, el rostro pálido de su hija en la cama del hospital, el sonido de los monitores, el amor de un padre dispuesto a arder en el infierno por ella. El conflicto lo estaba desgarrando. Sabía quiénes eran. Había visto las noticias, había escuchado las historias susurradas en las calles, los cuerpos colgados, los videos brutales. Robarles no era como robar un banco, no había posibilidad de cárcel, solo de tortura y una muerte espantosa. Y no solo para él. El cártel no se detendría en su persona. Irían tras lo que más amaba. Pensó en su exesposa, en su familia lejana y, sobre todo, en Sofía. ¿Cómo podía arriesgarla a ella? La razón misma de su desesperación. Sería una ironía monstruosa, condenarla en el intento de salvarla. La moralidad y el miedo formaban una muralla gigantesca, gritándole que era una locura, que era un suicidio, que un hombre como él no tenía ninguna oportunidad contra un monstruo de ese tamaño. Era un simple gasero contra un ejército de asesinos. Pero el amanecer llegó, y con la primera luz gris que se filtró por la ventana, algo dentro de Javier se rompió. La noche de tortura mental lo había vaciado de todo, excepto de una cosa: la imagen del rostro sonriente de Sofía en el portarretratos de su buró. Se levantó y caminó hacia él como un sonámbulo. Tomó la fotografía en sus manos y la miró fijamente. La sonrisa chimuela, los ojos llenos de una vida que se estaba apagando. Y en ese instante, la decisión se tomó. No fue un acto de valentía, ni un arrebato de ira. Fue la fría y silenciosa rendición de un hombre que había agotado todas las demás opciones. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba subordinado a un propósito mayor. El padre había asesinado al hombre honesto. Si el mundo no le daba una opción para salvar a su hija, él crearía una. El plan comenzó a formarse con una claridad aterradora, una estrategia nacida de la desesperación
y el conocimiento íntimo de su propio oficio, su camión, su uniforme, los tanques de gas. Las herramientas de su vida monótona se transformaron en las armas de su nueva y única misión. Ya no eran símbolos de su opresión, sino la clave de su única y remota posibilidad. Se dirigió a su pequeño taller en el patio trasero, donde guardaba las herramientas y piezas de repuesto. Sus manos, que antes temblaban de miedo, ahora se movían con una precisión metódica. Tomó uno de los tanques vacíos, no uno cualquiera, sino uno con una válvula que sabía que era propensa a fallar. Con una llave de tuercas comenzó a trabajar no para repararlo, sino para sabotearlo sutilmente. Estaba creando el caos, la distracción perfecta. Iba a volver a esa casa, pero esta vez no sería solo el hombre del gas. Regresar a la boca del lobo con el corazón desbocado requería una calma que Javier no poseía, así que la fingió. Se fabricó una máscara de normalidad, ensayando en el espejo retrovisor una sonrisa de disculpa por la molestia. Al llegar a la casa, el mismo par de sicarios lo recibió con una impaciencia apenas disimulada. Javier, con la voz firme que le sorprendió a sí mismo, les explicó la mentira que había urdido. «Disculpen, jefes, pero el primer tanque que les dejé tiene una fuga en la válvula. Es un peligro, se los tengo que cambiar. Por uno nuevo. Normas de la empresa, ya saben. La jerga profesional, la mención de las normas, fue el toque perfecto de autenticidad. Los hombres, ignorantes en la materia y más preocupados por la seguridad del perímetro que por la termodinámica, aceptaron a regañadientes, urgiéndole a que se diera prisa. La puerta hacia su destino, o su perdición, se había abierto una vez más. El plan se ejecutó en una secuencia de movimientos que parecieron durar una eternidad y un segundo al mismo tiempo. Llevó el tanque saboteado, el caballo de Troya lleno de gas licuado de petróleo, hacia la parte trasera, justo al lado de la ventila del sótano. Con los dedos entumecidos por la tensión, giró la válvula. El siseo del gas escapando fue casi inaudible al principio, un susurro mortal que solo él podía interpretar. Luego, el olor característico, penetrante y químico, comenzó a impregnar el aire. Era el olor del pánico. Javier esperó unos segundos cruciales, dejando que el gas se acumulara, y entonces corrió hacia la entrada con una expresión de alarma perfectamente actuada. «¡Fuga! ¡Hay una fuga de gas! ¡Esto va a explotar! ¡Tenemos que salir de aquí ahora mismo!», gritó, su voz cargada de una urgencia que era mitad actuación, mitad terror genuino, por la bomba que él mismo había creado. El caos fue su cómplice. La palabra explosión tiene un poder universal sobre el instinto de supervivencia, incluso en hombres acostumbrados a la violencia. Los sicarios, entrenados para enfrentarse a balazos pero no a una nube de gas inflamable, no lo pensaron dos veces. Su primera reacción fue salvar sus propias vidas, olvidándose por un instante del tesoro que custodiaban. Mientras salían tropezándose de la casa, gritándose unos a otros, Javier se deslizó hacia adentro, corriendo en dirección contraria al pánico. Bajó las escaleras del sótano en 2 saltos, el aire espeso y casi irrespirable. La visión del dinero estaba ahí, intacta, una fortuna obscena sobre la mesa. No había tiempo para contar ni para elegir. Agarró 2 de los maletines de lona más cercanos, sintiendo el peso denso y satisfactorio en sus manos. Eran pesados, mucho más de lo que imaginaba, el peso de la libertad y de la muerte. Subió las escaleras con el aire quemándole los pulmones, el corazón a punto de estallar. Afuera, los sicarios ya estaban en la calle, a una distancia segura, esperando la detonación que nunca llegaría. Javier no los miró. Se dirigió directamente a su camión, arrojó los maletines detrás del asiento del conductor y los cubrió con una lona sucia. Se subió a la cabina, giró la llave y el viejo motor cobró vida con un rugido familiar que en ese momento le sonó a música celestial. Se incorporó al tráfico con una calma antinatural, sin acelerar, sin llamar la atención, un simple gasero más en su ruta diaria. Por 5 cuadras fue solo un conductor. Luego, al doblar una esquina y saberse fuera de la vista, una ola de temblores lo sacudió. Lo había hecho. El hombre invisible, el fantasma del uniforme,
acababa de robarle 10 millones de pesos al diablo. La euforia y el terror se mezclaron en un cóctel venenoso en su interior. La calma en la casa de seguridad duró poco. Cuando la esperada explosión no ocurrió y el olor a gas comenzó a disiparse, la sospecha se instaló en la mente del sicario más veterano. Regresaron con cautela, con las armas en la mano, solo para encontrar un silencio ominoso y la válvula del tanque de gas completamente abierta, vaciándose, inofensivamente en el aire. El pánico inicial fue reemplazado por una furia helada al bajar al sótano. La mesa seguía ahí, pero el orden se había roto. Faltaban 2 maletines. La comprensión cayó sobre ellos como una tonelada de ladrillos. No había sido un accidente. Había sido un engaño, una distracción. El puto gasero. La humillación fue casi peor que la pérdida. La llamada a su jefe no fue una llamada para informar de un problema. Fue la confesión de un fracaso catastrófico. Un acto que sabían que se pagaría con sangre. En un penthouse de lujo en Santa Fe, con vistas a toda la Ciudad de México, un hombre conocido solo como El Contador recibió la llamada. Escuchó el informe balbuceante de su subordinado sin interrumpir. Su rostro impasible no revelaba ninguna emoción. Era un hombre de unos 50 años, de complexión delgada y con la postura rígida de su pasado militar. A diferencia de otros jefes de plaza, no se adornaba con oro ni ropas llamativas. Su poder no residía en la ostentación, sino en una mente metódica y una crueldad que funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Cuando el sicario terminó de hablar, el contador no gritó. Su voz, cuando finalmente habló, fue baja y cortante como el filo de un bisturí. La pérdida del dinero era un inconveniente. La audacia del ladrón, un simple repartidor de gas, era una afrenta que minaba la base misma de su imperio, el miedo. Y eso era inaceptable. La maquinaria del cártel de Jalisco Nueva Generación se puso en 1900 en marcha con una eficiencia aterradora. Antes de que Javier hubiera siquiera decidido su primer movimiento, el contador ya había dado una serie de órdenes precisas. Quiero el nombre de la empresa de gas. Quiero los registros de todos los empleados que hicieron entregas en esa zona hoy. Quiero sus fotos, sus direcciones, todo. No había caos, solo un procedimiento. Un equipo de hackers al servicio del cártel no tardó ni 20 minutos en penetrar los servidores de Gas Express Nieto. 1 hora. Después del robo, el contador tenía un archivo digital en su tablet. El rostro de Javier Morales, su nombre completo, su dirección en Ecatepec, su historial laboral. El hombre invisible había sido identificado. La ciudad, que para Javier era un laberinto de escape, se estaba transformando en una jaula de alta tecnología. La cacería había comenzado. La foto de Javier, una imagen de baja resolución de su credencial de empleado, fue distribuida a través de aplicaciones de mensajería encriptada a cientos, quizás miles de ojos, en toda la zona metropolitana del Valle de México. Halcones en motocicletas, taxistas a sueldo, policías corruptos en sus patrullas, todos recibieron la misma notificación. Había una recompensa, generosa y tentadora, por cualquier información que llevara a la captura del gasero. El camión de Gas Express Nieto, número 73, se convirtió en el vehículo más buscado de la ciudad. Mientras Javier conducía por la autopista México-Pachuca, creyendo que había ganado una ventaja crucial, la red ya se estaba cerrando a su alrededor. No era una simple persecución, era una operación militar, y él, sin saberlo, era el objetivo solitario en el centro de un mapa de guerra que se actualizaba en tiempo real. El plan inicial de Javier era simple, nacido de la lógica de un hombre común y no de un criminal experimentado. Su primer objetivo era deshacerse del camión, su uniforme sobre ruedas, la baliza andante que gritaba su identidad a los 4 vientos. Condujo hasta una zona industrial en las afueras de Pachuca, un cementerio de fábricas abandonadas y lotes baldíos, y dejó el vehículo en un callejón sin salida, con las llaves puestas y un tanque de gas a medio llenar como ofrenda para cualquier ladrón oportunista. Luego se cambió de ropa, vistiendo unos jeans viejos y una sudadera con capucha que había guardado para la ocasión. Su destino era la central de autobuses, donde se convertiría en un pasajero anónimo más,
un rostro perdido en la multitud, en ruta hacia el pequeño y olvidado pueblo de sus padres en lo profundo de Hidalgo, un lugar donde creía que la modernidad y sus demonios no podían alcanzarlo. Al entrar en la terminal, el bullicio y el caos le ofrecieron un momentáneo consuelo. Cientos de personas se arremolinaban, cada una inmersa en su propio viaje, en su propia historia. Por un instante, Javier se permitió creer que había funcionado, que había logrado disolverse en el anonimato. Se formó en la fila para comprar su boleto, con el dinero del robo guardado en una mochila raída, el corazón latiéndole a un ritmo más calmado. Fue entonces cuando lo vio. Un joven a unos metros de distancia, vestido con pants y una gorra de béisbol, que aparentaba jugar con su celular. Pero sus ojos no estaban fijos en la pantalla. Se movían con una agilidad depredadora, escaneando los rostros de la multitud. Era un halcón, un vigía del narco. Javier lo supo por instinto, por la forma en que su quietud contrastaba con el frenesí que lo rodeaba. El pánico lo golpeó con la fuerza de un mazo. El halcón deslizó el pulgar por la pantalla de su teléfono y de repente sus ojos se clavaron en Javier. Fue solo un segundo, una fracción de segundo, pero en esa mirada hubo un destello de reconocimiento. Javier pudo ver o creyó ver su propia cara en la pantalla del celular, la misma foto de su credencial de empleado. El mundo se detuvo. La red no solo estaba en las carreteras, estaba aquí, en los lugares más concurridos, en los supuestos refugios. No estaban buscando un camión. Tenían su rostro, su nombre. Estaban en todas partes. El plan se hizo añicos. Sin pensarlo dos veces, soltó la mochila que llevaba en la mano, un señuelo para crear una mínima distracción, y se dio la vuelta, caminando con una calma forzada hacia la salida, sintiendo la mirada del vigía perforándole la espalda como un taladro. Se sumergió en el torbellino del mercado que rodeaba la terminal, un laberinto de puestos de lona, olores a especias y fritangas, y cuerpos apretujados. Cada rostro en la multitud le parecía una amenaza, cada mirada una acusación. Corrió sin rumbo, empujando a la gente, tropezando, con el único objetivo de desaparecer. El aire le faltaba en los pulmones, no por el esfuerzo, sino por la comprensión aplastante de su situación. Estaba solo, casado y sin un plan. Fue entonces cuando un nombre acudió a su mente. Miguel, su único amigo de verdad, el compadre al que una vez le salvó la vida en una estúpida pelea de bar que pudo terminar en 1900. Tragedia. Desesperado, buscó un teléfono público, de esos viejos aparatos casi extintos, y marcó el número de memoria, rezando para que su amigo contestara y no le hubiera dado la espalda al pasado. El taller mecánico de Miguel era un santuario del caos organizado. El olor a grasa, gasolina y metal caliente impregnaba el aire. El sonido de las llaves de tuercas, los compresores y la música de banda a todo volumen creaban una barrera de ruido contra el mundo exterior. Miguel, un hombre corpulento, con las manos permanentemente manchadas de aceite, lo escuchó en la pequeña y desordenada oficina del fondo. Su rostro pasó de la incredulidad a la preocupación y finalmente al terror puro, mientras Javier, con la voz entrecortada, le contaba la historia. «Estás bien pendejo, Javi. ¿En qué chingados te metiste? Robarle al CJNG. No mames, compadre. Firmaste tu sentencia de muerte», exclamó Miguel. Pero no había condena en su voz, solo un miedo profundo por su amigo. A pesar del peligro mortal, la lealtad pesó más. Le debía la vida a Javier, y la deuda estaba a punto de ser cobrada. Miguel actuó con rapidez. Escondió a Javier en el foso de reparaciones, cubriéndolo con una lona pesada y varias llantas viejas. «No te muevas ni respires fuerte hasta que yo vuelva», le ordenó. Para Javier ese foso se convirtió en una tumba prematura, un agujero oscuro y claustrofóbico, donde cada sonido del exterior era una amenaza inminente. El chirrido de unos frenos, una voz desconocida, el motor de Into y una motocicleta. Todo era una señal de que lo habían encontrado. Mientras tanto, Miguel comenzó a trabajar en la única solución posible, un coche fantasma. Tenía un viejo Nissan Tsuru en el patio trasero, el auto más común e invisible de todo México. Con la destreza de un cirujano,
comenzó el meticuloso proceso de borrar su identidad, cambiar las placas por unas robadas, lijar los números de serie del motor y el chasis, darle una nueva y horrible capa de pintura con aerosol. Mientras el tiempo se arrastraba en la oscuridad del foso, Javier sabía que un coche no era suficiente. Necesitaba un destino, un refugio donde el Tsuru pudiera llevarlo. Solo le quedaba una carta por jugar, una llamada que lo aterraba a hacer porque ponía en riesgo a la única familia que le quedaba. Usando un celular de prepago que Miguel le consiguió, marcó el número de su prima Elena. Ella vivía en una pequeña comunidad en la Sierra de Hidalgo, un puñado de casas aferradas a la ladera de una montaña, un lugar donde los extraños eran detectados a kilómetros de distancia. La llamada fue breve y críptica. No entró en detalles. Elena, soy yo, Javier. Estoy en un problema muy grave. No puedo explicarte por teléfono. Necesito un lugar donde esconderme por un tiempo. Por favor. El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. La voz de Elena, cuando finalmente respondió, estaba cargada de miedo. «¿Javier? ¿Qué hiciste? La tía me llamó. Dice que unos hombres muy malos fueron a buscarte a tu casa». La noticia cayó sobre Javier como un balde de agua helada. Ya habían llegado a su antiguo hogar. El terror de Elena era palpable. Tenía un esposo, hijos pequeños, una vida tranquila que Javier estaba a punto de destrozar. Por un momento, él estuvo a punto de colgar, de decirle que lo olvidara, de no arrastrarla a su infierno personal. Pero la imagen de Sofía volvió a su mente, dándole la fuerza egoísta para insistir. «Te lo ruego, Elena. Es vida o muerte. Solo unos días, hasta que las cosas se calmen». Finalmente, con un suspiro que sonó a resignación y a un profundo afecto familiar, ella aceptó. «Está bien. Pero ten mucho cuidado, primo. Mucho. Esta casada está apenas começando e a rede está se fechando ao redor de Javier. Se a tensão já te pegou, não se esqueça de se inscrever agora no canal Tu para não perder um segundo desta fuga desesperada. Ative as notificações e comente abaixo de qual cidade você está assistindo a esta história se desenrolar. Queremos saber até onde chega o nosso suspense. Agora de volta à perseguição. La salida de Ecatepec se llevó a cabo al amparo de la noche, una operación sigilosa en el corazón de un monstruo urbano que nunca dormía. El Tsuru fantasma, con su pintura mal aplicada y su motor renqueante, era el vehículo perfecto para la invisibilidad. Miguel conducía con una tensión que se manifestaba en sus nudillos blancos, aferrados al volante, sus ojos escudriñando cada par de faros en el espejo retrovisor. Atrás, cubierto por una lona, polvorienta y maloliente, Javier yacía inmóvil, los dos maletines con el dinero a sus pies, sintiéndolos no como el precio de la libertad de su hija, sino como anclas que lo arrastraban a un abismo. Cada sirena de policía, cada motocicleta que se acercaba demasiado, cada retén de tránsito en la distancia, era un infarto en miniatura, un recordatorio constante de que no eran fugitivos en una película, sino hombres comunes enfrentados a un poder inimaginable que los podía aplastar en cualquier momento. A medida que las luces de la Ciudad de México se convertían en un resplandor lejano a sus espaldas, el paisaje se transformó en una oscuridad impenetrable, rota únicamente por el haz de luz de los faros del Tsuru. Entraron en las carreteras sinuosas que ascendían hacia la Sierra de Hidalgo. La paranoia urbana fue reemplazada por un terror más primario y solitario. Aquí no había multitudes en las que esconderse. Cada tramo de carretera desierta parecía una emboscada esperando a suceder. Cada camioneta pick-up que los rebasaba era un potencial vehículo de sicarios. El silencio dentro del coche era denso, pesado, roto solo por el zumbido del motor y las respiraciones contenidas. Javier, bajo la lona, se sentía como un hombre enterrado vivo, viajando a través de un purgatorio de asfalto y miedo, aferrado a una esperanza que se desvanecía con cada kilómetro. Llegaron al pueblo de Elena justo cuando la primera luz del amanecer teñía de gris las cumbres de las montañas. Era un lugar suspendido en el tiempo, una colección de casas de adobe y techos de lámina que se aferraban a la ladera como si temieran caer al vacío. La niebla se arrastraba por las calles de tierra y un silencio profundo, casi sagrado, lo envolvía todo.
Elena los recibió en la puerta, su rostro demacrado por una noche de insomnio. Sus ojos reflejaban una mezcla de afecto y pánico. El esposo de Elena, un hombre de campo, rudo y desconfiado, los observaba desde el umbral con los brazos cruzados. Su mirada era una acusación silenciosa. No hubo un abrazo de bienvenida, solo un gesto para que entraran rápido. El refugio que Javier había imaginado se sentía frágil, temporal, como una tregua con un enemigo que ya estaba de camino. Mientras Javier se escondía en la sierra, la paciencia del contador en su penthouse de lujo se había agotado. El gasero se había esfumado. El camión fue encontrado, pero limpio de cualquier pista. El Tsuru fantasma no figuraba en ningún registro. La vasta red de vigilancia del cártel, con toda su tecnología y sus cientos de ojos, había sido burlada por un don nadie. La humillación era intolerable. El contador entendía que la fuerza bruta no siempre era la solución. Su entrenamiento militar le había enseñado la importancia de la guerra psicológica. Si no podía encontrar a su presa, haría que la presa viniera a él. Sabía que todo hombre tiene un punto de quiebre, un talón de Aquiles, y el de Javier Morales tenía un nombre, una edad y una cama de hospital. La cacería estaba a punto de volverse personal y cruel. La nueva estrategia del cártel se ejecutó con una precisión quirúrgica y aterradora. No hubo violencia espectacular. En su lugar, optaron por un terror sutil y devastador. Dos de sus hombres, vestidos con trajes caros y portando maletines, hicieron una visita a la exesposa de Javier. No la amenazaron, simplemente le hicieron preguntas sobre él, sobre su hija, con una calma educada que era más intimidante que cualquier grito. Dejaron una tarjeta con un número de teléfono por si recuerda algo. Al mismo tiempo, en el hospital de la Ciudad de México, otro de sus hombres, un joven sicario con cara de niño bueno, se ponía un uniforme de enfermero y caminaba por los pasillos con una confianza escalofriante, pasando desapercibido entre el personal médico, acercándose cada vez más a la unidad de cardiología pediátrica. El golpe llegó al teléfono de prepago de Javier con la simpleza de una notificación, un mensaje de un número desconocido. No había palabras, no había amenazas escritas, solo una imagen. La fotografía estaba perfectamente encuadrada, tomada desde el umbral de una puerta. Mostraba a Sofía, dormida en su cama de hospital, su pequeño pecho subiendo y bajando bajo la delgada sábana. Parecía un ángel, vulnerable e inocente, pero en el fondo de la habitación, junto a la ventana, de pie y parcialmente en la sombra, se encontraba la figura del falso enfermero. No miraba a la cámara, sino a la niña, con una quietud depredadora. El mensaje era cristalino, una declaración de poder absoluto. La tenemos. Estamos a un paso de ella. Tu libertad por su vida. Tú decides. La fotografía destrozó el alma de Javier. El aire se le escapó de los pulmones en un gemido ahogado. El refugio en la montaña se convirtió en una celda de tortura, las hermosas vistas en un recordatorio de lo lejos que estaba de su hija. Todo su esfuerzo, toda su astucia, toda su fuga, no solo habían sido inútiles, sino contraproducentes. Había alejado el peligro de sí mismo para dirigirlo directamente hacia el ser que más amaba en el universo. La culpa y el pánico lo ahogaron, una marea negra que amenazaba con consumirlo. Esconderse ya no era una opción. La negociación era imposible, sabía que no lo dejarían vivir. Su huida para salvar la vida de Sofía la había puesto en el corredor de la muerte. Se dio cuenta, con una claridad espantosa, que su única opción era regresar. El miedo no desapareció, pero se transformó. La desesperación se solidificó en una determinación fría como el acero. Ya no se trataba de escapar, se trataba de atacar. Tenía que sacar a Sofía de ese hospital antes de que el cártel cumpliera su amenaza velada. Llamó a Miguel. Su voz ya no era la de un fugitivo asustado, sino la de un hombre acorralado que había decidido morder de vuelta. «Van por mi hija, Miguel. La tienen vigilada. Tengo que sacarla de ahí. Necesito tu ayuda». Del otro lado de la línea, Miguel comprendió la gravedad del cambio. La fuga había terminado. Ahora comenzaba una guerra imposible,
una operación de extracción en el corazón del territorio enemigo. Javier Morales, el gasero, estaba a punto de regresar del exilio, no para rendirse, sino para arriesgarlo todo en un último y desesperado acto de amor paternal. El viaje de regreso desde la sierra fue un descenso silencioso hacia el infierno. La paranoia de la huida había sido reemplazada por una sombría y gélida determinación. Javier ya no se escondía bajo una lona. Iba sentado en 1900, el asiento del copiloto, con la mirada fija en la carretera, su rostro una máscara de piedra. Miguel lo encontró en un paraje desolado a las afueras de Pachuca. Al ver a su amigo, Miguel no vio al fugitivo aterrorizado que había escondido en su taller, sino a un hombre que había cruzado una frontera invisible dentro de sí mismo. La mirada en los ojos de Javier era la de un soldado camino a una misión sin retorno. En ese momento, la lealtad de Miguel, nacida de una vieja deuda, se transformó en una hermandad forjada en el fuego de la desesperación. «Estoy contigo hasta el final, cabrón», dijo Miguel, y las palabras sellaron un pacto que ambos sabían que probablemente los llevaría a la tumba. De vuelta en la seguridad relativa del taller mecánico, entre el ruido de las herramientas y el olor a aceite quemado, el plan final comenzó a tomar forma. La idea no nació de una estrategia brillante, sino de una necesidad brutal. Javier era un gasero, no un pistolero. Enfrentarlos en un tiroteo era un suicidio. Su única ventaja, su única arma, era su conocimiento enciclopédico sobre la naturaleza volátil del gas licuado de petróleo. Decidieron usar la arrogancia y la codicia del cártel como cebo. Javier le ofrecería a El Contador lo que más deseaba después de la humillación, la devolución del dinero restante y la oportunidad de capturarlo. Propondría un intercambio sabiendo que el cártel no tenía intención de cumplir su parte del trato, y precisamente por eso, la trampa podría funcionar. El escenario para el acto final tenía que ser un lugar que Javier conociera mejor que su propia casa, un terreno donde él dictara las reglas del juego. Y entonces lo recordó, un fantasma de su juventud, un lugar donde había trabajado un par de veranos antes de entrar a la compañía de gas, una procesadora de tezontle abandonada, enclavada en las colinas áridas entre el Estado de México e Hidalgo. Era un esqueleto industrial, un laberinto de bandas transportadoras oxidadas, silos de almacenamiento que se alzaban como torres decrépitas y edificios de concreto en ruinas. Un lugar perfecto para una emboscada, lleno de escondites, rutas de escape y, lo más importante, túneles de servicio subterráneos. Era una tumba de metal y polvo, y Javier planeaba convertirla en el escenario de su propia y violenta ópera. Con manos firmes, Javier tomó el teléfono de prepago y envió un mensaje al número que había destrozado su mundo. El texto era corto, directo y lleno de una audacia que no sentía. «Quiero a mi hija. A cambio les devuelvo su dinero. Lo que queda, yo pongo el lugar. Mañana al anochecer en la procesadora de tezontle, abandonada de San Juanico. Venga solo con sus hombres de confianza. Si veo policías o militares, quemo el dinero y desaparezco. Ustedes deciden». Era un farol monumental. No tenía intención de devolver nada y la idea de que El Contador viniera solo era una fantasía. Pero era una jugada calculada para apelar a su ego, para hacerlo sentir en control, para atraerlo personalmente a un campo de batalla que solo Javier verdaderamente comprendía. La misión de Miguel era tanto o más peligrosa que la de Javier. Mientras Javier se convertía en el arquitecto de la destrucción, Miguel sería el artífice de la salvación. Su primera tarea, sacar a Sofía del hospital. Era una locura, pero Miguel tenía un primo que trabajaba como paramédico y acceso a una ambulancia vieja y a uniformes. Falsificaron una orden de traslado a una clínica especializada inexistente, una apuesta arriesgada contra la burocracia y la vigilancia del hospital. Su segunda tarea era logística, conseguir el arsenal de Javier. Recurrió al mercado negro no para comprar armas, sino algo mucho más familiar para él: 6 tanques de gas LP de 30 kilos, mangueras de alta presión, abrazaderas y una batería de coche vieja pero funcional. Miguel se movía por la ciudad como una sombra, reuniendo las piezas del rompecabezas mortal de su amigo. Mientras Miguel operaba en la ciudad,
Javier se adentró en la procesadora de Tezontle. El lugar era aún más desolador de lo que recordaba. El viento silbaba a través de las estructuras rotas, creando una sinfonía fúnebre. Se movió con un propósito febril, como un fantasma reclamando su antiguo dominio. No estaba simplemente colocando trampas. Estaba componiendo una partitura de fuego y gas. Arrastró los pesados tanques hasta los túneles de servicio que corrían por debajo del patio principal de la planta. Conectó las mangueras, creando una red de venas que llevaría el gas invisible y mortal a puntos estratégicos. El detonador sería simple y efectivo: una batería de coche conectada por un largo cable a una bujía. Una sola chispa en el momento adecuado convertiría el aire mismo en una bomba. La extracción de Sofía fue el momento de mayor tensión. Miguel, disfrazado de paramédico, entró al hospital con el corazón en la garganta. Presentó los papeles falsificados a una enfermera jefe, suplicando urgencia por el delicado estado de la paciente. Cada segundo que pasaba en ese pasillo estéril, bajo las luces fluorescentes, era una tortura. Finalmente, con la autorización en mano, entró en la habitación de Sofía. La niña, sedada por sus medicamentos, apenas se despertó cuando la levantó en brazos. Caminar por esos pasillos con la hija de su amigo en brazos, sabiendo que los sicarios podrían estar observando, fue el acto más valiente de su vida. La subió a la ambulancia y se alejó sin prisa, llevándola no a la planta, sino a la casa segura de otro primo a varios kilómetros de distancia, para esperar la llamada que significaría la victoria o la muerte. La respuesta del contador llegó. Una sola palabra: acepto. Su arrogancia no le permitía concebir que un simple gasero pudiera representar una amenaza real. Para él, era una simple transacción: recuperar su dinero y luego eliminar al insecto que lo había desafiado. La cita estaba confirmada. La noche cayó sobre la procesadora abandonada, envolviéndola en una oscuridad casi total. Javier estaba solo en el corazón de su trampa. El olor a metal oxidado y el leve tufo a gas propano llenaban el aire. No sentía miedo, solo una extraña y vacía calma. Había hecho todo lo que podía. Ahora solo quedaba esperar. Esperar al monstruo, en un escenario que él mismo había construido para el acto final de su desesperada tragedia. La llegada fue exactamente como Javier la había anticipado: no un ejército, sino una célula quirúrgica. 3 camionetas SUV negras, con los vidrios polarizados, avanzaron por el camino de tierra y se detuvieron en la entrada de la procesadora. Las puertas se abrieron y 6 hombres, vestidos de negro y armados con rifles de asalto, descendieron con la eficiencia silenciosa de un equipo de fuerzas especiales. Se desplegaron, asegurando el perímetro con movimientos rápidos y profesionales. Finalmente, la puerta trasera de la camioneta del centro se abrió y el contador descendió. No parecía un narcotraficante, sino un CEO inspeccionando una adquisición hostil. Su calma era absoluta. Su mirada afilada recorría la estructura en ruinas, evaluando, calculando. Para él, este no era un callejón sin salida. Era simplemente el final de un problema de negocios. Desde lo alto de un silo oxidado, oculto en la oscuridad más profunda, Javier observaba. Su corazón era un tambor desbocado en el silencio de la noche. Vio que traían a una figura encapuchada y por un instante el terror lo paralizó, creyendo que habían traído a Sofía. Pero la complexión, la altura, todo estaba mal. Era un señuelo, una cruel herramienta de presión psicológica para desequilibrarlo. Respiró hondo, aferrándose a la fría lógica de su plan. Tomó el walkie-talkie que le habían ordenado usar. Su voz, al hablar, sonó extrañamente calmada. El dinero está en el centro de la planta, en el piso principal. Dejen sus armas largas y acérquense. Quiero ver que están solos. Les estaba indicando el camino, guiándolos directamente sobre la alfombra de gas que había preparado para ellos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El contador, con una sonrisa apenas perceptible, asintió a sus hombres. Él no se movería, pero envió a 4 de ellos hacia adelante, mientras él y su lugarteniente permanecían cerca de los vehículos. La negociación comenzó a través de la estática del walkie-talkie.
La voz del contador era suave, casi seductora, pero llena de un veneno mortal. Se acabó el juego, gasero. Has sido un insecto entretenido, pero todas las plagas deben ser erradicadas. Danos el dinero y quizá le perdonemos la vida a tu hija para que tenga un recuerdo de su padre cobarde. Cada palabra era un golpe, diseñado para quebrarlo. Javier no respondió. Su mano sudorosa se aferraba a los 2 cables pelados que eran la llave de todo. Solo necesitaba que dieran unos pasos más. El momento se rompió. Uno de los sicarios que avanzaba, impaciente y con los nervios a flor de piel, creyó ver un movimiento en lo alto del silo. Levantó su rifle, gritando, «¡Ahí está! ¡Está en el silo!». Fue el error que Javier había estado esperando. La farsa de la negociación terminó. Los hombres comenzaron a moverse hacia su posición, convergiendo en el centro de la plataforma de concreto, justo donde él quería. El contador, viendo que el control de la situación se le escapaba, dio un paso adelante, gritando órdenes. Estaban todos agrupados, expuestos, parados sobre una bomba invisible. Javier cerró los ojos por una fracción de segundo. La imagen de la sonrisa de Sofía llenando su mente. Era ahora o nunca. Con un movimiento seco y definitivo, Javier juntó los 2 cables. La pequeña batería de coche a su lado emitió un zumbido y una chispa solitaria saltó en la oscuridad del túnel de abajo. Por un instante, un silencio absoluto y denso se apoderó de la noche. Y entonces, el infierno se desató. No fue un estallido agudo, sino un humph profundo y gutural que pareció nacer de las entrañas de la tierra. El suelo de concreto bajo los pies de los sicarios se hinchó como el pecho de un gigante, y luego se desintegró en una ola de fuego y escombros. Una bola de fuego anaranjada y azul rugió desde los túneles de servicio, devorando todo a su paso, lanzando trozos de metal y concreto por los aires como si fueran de cartón. El estruendo de la explosión principal fue ensordecedor, una onda de choque que sacudió la tierra y arrancó el metal oxidado de las paredes. La plataforma central de la procesadora colapsó hacia adentro, creando un cráter llameante. Las bandas transportadoras se retorcieron como serpientes moribundas y una de las torres de concreto se inclinó y se derrumbó con un estruendo apocalíptico. Las 3 camionetas SUV, a pesar de estar a distancia, fueron levantadas y arrojadas de costado por la pura fuerza de la detonación. El aire se llenó de un humo negro y espeso, del olor acre a propano quemado y del grito agónico del metal. La trampa no solo había funcionado, había aniquilado el campo de batalla, transformándolo en un paisaje de pesadilla y destrucción. La onda expansiva golpeó a Javier en su nido de francotirador improvisado, lanzándolo violentamente contra la pared curva del silo. El mundo se convirtió en un zumbido agudo y una visión borrosa. Por unos segundos quedó aturdido, con el sabor a polvo y sangre en la boca. Cuando recuperó el enfoque, se asomó por el borde de su escondite. Abajo solo había fuego, humo y una devastación total. Vio siluetas oscuras e inmóviles entre los escombros, pero en el caos era imposible confirmar quién era quién. No buscó a el contador, no le importaba. El objetivo no era la venganza, era la distracción, el caos absoluto que le compraría los únicos segundos que necesitaba para vivir. No había tiempo para la duda o la vacilación. La supervivencia era un instinto que se apoderó de él. Se deslizó y trepó por una escalera de mantenimiento en la parte trasera del silo, una ruta de escape que ya había memorizado. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, pero la adrenalina era un combustible potente. Las llamas del infierno que había creado iluminaban su huida, el rugido del fuego cubriendo el sonido de sus pasos. Corrió por un sendero de tierra, tropezando y cayendo, hasta que llegó a un pequeño camino vecinal. A unos 200 metros bajo la sombra de un viejo pirul, las luces de un Nissan Tsuru parpadearon 2 veces. Miguel estaba allí. La puerta se abrió. Javier se derrumbó en el asiento del copiloto y el coche fantasma aceleró, desapareciendo en 1500. La noche, dejando atrás el fuego, la muerte y el hombre que una vez fue. En el interior del Tsuru, que se alejaba a toda velocidad por carreteras secundarias, el silencio era más pesado que cualquier grito. Miguel conducía con una concentración feroz, sus ojos fijos en la oscuridad.
mientras Javier en el asiento del copiloto temblaba incontrolablemente. La adrenalina que lo había sostenido se desvanecía, dejando paso a un vacío helado, al dolor de las contusiones y a la cruda realidad de sus actos. No había triunfo en su corazón, solo las cenizas de la vida que había incinerado. En la radio del coche, un locutor nocturno interrumpió la música para dar una noticia de última hora. Se reportaba una fuerte explosión de origen desconocido en una planta procesadora abandonada en los límites del estado. Las primeras informaciones, confusas y fragmentarias, hablaban de un posible accidente industrial, de varios cuerpos calcinados hallados entre los escombros, algunos identificados como prominentes empresarios de Jalisco. El contador y sus hombres habían sido borrados del mapa, su muerte atribuida a un accidente anónimo. La reunión con Sofía, en la casa segura del primo de Miguel, fue un torbellino de emociones contenidas. La niña, a salvo pero asustada por los extraños eventos, se aferró a él. Javier la abrazó con una fuerza que ocultaba su propia fragilidad, inhalando el aroma de su cabello como si fuera el último soplo de aire puro en el mundo. El dinero, lo que quedaba del segundo maletín, yacía sobre una mesa. Los fajos de billetes manchados de hollín y oliendo a humo. Era suficiente para la cirugía, el precio de la salvación de Sofía, pero el costo para él era infinitamente mayor. En el reflejo de una ventana vio el rostro de un extraño, un hombre con los ojos vacíos de un fantasma. Javier Morales había muerto en esa explosión junto con sus perseguidores. Había salvado a su hija, pero se había aniquilado a sí mismo, condenándose a nunca más volver a casa, a nunca más ser quien era. El precio de la lealtad de Miguel también fue absoluto. No podía volver a su taller, ni a su casa, ni a su vida. Su rostro no estaba en los noticieros, pero en el submundo los hilos se conectarían eventualmente. Ayudar al enemigo del cártel era una sentencia de muerte, sin importar que el enemigo principal estuviera muerto. La despedida entre los dos amigos no fue en un bar con cervezas, como en los viejos tiempos, sino en una gasolinera anónima en una carretera federal. No hubo lágrimas, solo un abrazo torpe y contundente, cargado de todo lo que no se podía decir. «Cuídala mucho, Javi», fue lo único que dijo Miguel antes de subirse a un autobús con su familia, rumbo a otra frontera, a otra vida borrada. Javier lo vio partir, comprendiendo el alcance total del daño colateral que había causado, una estela de vidas rotas en su camino a la salvación. Los últimos días en México fueron un borrón de terminales de autobuses, moteles de paso y una paranoia constante. Con los restos del dinero compraron identidades falsas, pasaportes de una calidad sorprendentemente buena que les abrieron una ruta de escape hacia el sur. El viaje fue largo, silencioso, padre e hija sentados uno al lado del otro, atravesando un país que ya no era suyo. Desde la ventanilla Javier observaba pasar los paisajes de su tierra natal por última vez. No sentía nostalgia, sino el profundo dolor de un exiliado. Cada pueblo, cada rostro, era un recordatorio de lo que había perdido. Al cruzar la frontera sur no sintió alivio, sino la aceptación de su nueva condición. Era un fantasma, un hombre sin nombre, con el único propósito de velar por el corazón que latía fuerte y sano a su lado, un corazón que le había costado el alma entera. Años después, el aire en el sur de Chile es frío, limpio y puro. Un pequeño pueblo de casas de madera se asienta a orillas de un lago de aguas turquesas, a la sombra de un volcán con la cumbre nevada. Es un paisaje de una paz casi real, a un mundo de distancia del gris y caótico Ecatepec. Un hombre de unos 50 años, con el cabello completamente encanecido y la piel curtida por un sol diferente, observa desde el porche de una modesta cabaña. Su nombre ahora es Ricardo. Ve a una adolescente de unos 15 años, sana, vibrante, correr por la orilla del lago, riendo con sus amigos. Es Sofía. Su corazón, reparado por la mejor cirugía que el dinero pudo comprar, late con la fuerza de la juventud. La motivación central, el motor que impulsó cada acto desesperado de Javier Morales, se ha cumplido. La ve sonreír, y por un instante, el hombre llamado Ricardo siente algo parecido a la paz.
Sin embargo, la paz es un lujo que nunca podrá poseer por completo. Aunque el entorno es sereno, Javier o Ricardo sigue siendo un hombre en guerra consigo mismo. Sus movimientos son medidos, sus ojos siempre vigilantes. Escanea los rostros de los turistas, se sobresalta con el sonido de un motor de coche demasiado ruidoso. El exilio no es solo geográfico, es un estado mental permanente. En las noches silenciosas de la Patagonia, cuando el viento aúlla fuera de la cabaña, los fantasmas de la procesadora de Tezontle vuelven a visitarlo. El rugido del fuego, el olor a gas, los rostros de los hombres que mató. Encontró un refugio para su hija, pero no para su propia alma. Es el guardián silencioso de la felicidad de Sofía, un fantasma que la protege desde las sombras de una vida que él mismo sacrificó. Mientras tanto, a Mindoce, miles de kilómetros al norte, en los ruidosos talleres mecánicos y en las cantinas de mala muerte de Ecatepec, una leyenda se niega a morir. La historia oficial de la explosión accidental que decapitó a una célula del CJNG nunca convenció a nadie. Entre susurros, alimentada por la cerveza barata y la imaginación popular, la historia del gasero ha crecido hasta alcanzar proporciones míticas. Cuentan la historia de un hombre común, un repartidor de gas anónimo que fue empujado al límite. Un hombre que le robó una fortuna al cártel, que los humilló usando las herramientas de su propio oficio y que luego, cuando lo acorralaron, desató el infierno sobre ellos y se desvaneció sin dejar rastro, como el mismo gas que vendía. La leyenda de El Gasero se convirtió en un corrido prohibido, un mito urbano que cada quien interpreta a su manera. Para los nuevos amos de Lampa, es una historia de advertencia, un recordatorio escalofriante de que el enemigo más peligroso puede ser aquel al que nadie presta atención, el hombre invisible que lo ha perdido todo. Pero para la gente común, para los millones de hombres y mujeres que se levantan a las 4 de la mañana a luchar una batalla silenciosa y anónima, la historia es otra cosa. Es un improbable símbolo de esperanza, la prueba desafiante de que incluso el más insignificante de los hombres, cuando es impulsado por el amor, puede enfrentarse a los dioses del inframundo y, por un breve y ardiente instante, hacer que el cielo se derrumbe sobre sus cabezas